Buenas noches. Hoy en Hablemos de Economía abordaremos el debate entre la gestión pública y la gestión privada de los servicios que desarrolla el Estado. Un conflicto de interés para todas las personas que viven en nuestra sociedad. Buenas noches, Sergio, Ana, buenas noches, gracias por estar aquí. Hoy en Hablemos de Economía vamos a abordar el tema del conflicto que vemos que hay en la calle entre la gestión pública, la gestión que realiza el Estado con los servicios que produce para el ciudadano, y la gestión privada, ¿de acuerdo? Entre, digamos, el modelo privado de gestión de servicios y el modelo público. Bueno, pues como estudiantes de economía sabéis que estamos en un sistema mixto, donde convive la propiedad privada y la propiedad pública. Y bueno, pues esto hasta la fecha parece que no había sido ningún problema, que habíamos convivido con cierta normalidad, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que quizás desde la entrada de la Unión de España en la Unión Europea ha habido ciertas urgencias, ¿no?, por aligerar el peso del sector público, por introducir la eficiencia en la gestión pública, y eso parece que ha puesto un poco nervioso el patio, ¿no? Entonces, los distintos gobiernos parece que han empezado a desarrollar políticas en este sentido. Y nos encontramos ahora mismo pues con este conflicto. Yo abro hoy el periódico y veo la lucha que hay, ¿no?, entre pues, gestionarlo públicamente y privadamente, con muchísima política detrás, muchísima ideología, pero me gustaría que habláramos de vuestro punto de vista, ¿no? ¿Qué opináis como ciudadanos de a pie de todas las cosas que se dicen para intentar pues, de confirmar lo que sea cierto o desmitificar si vemos que alguna cosa pues, nos parece cierta? ¿Tenemos claro lo que es economía mixta? ¿Podríamos definir lo que es economía mixta? Ana, ¿nos atrevemos? ¿Sí? Sí. Venga. Pues un sistema de economía mixta es aquel en el que conviven la libertad de mercado junto con el Estado. Y, por ejemplo, en España se ha intentado desarrollar un modelo de economía mixta con el objetivo de implantar un estado de bienestar en el que el Estado se rige bajo los tres principios que son el de universalidad, equidad y solidaridad. Y en este estado no se busca ningún el ánimo de lucro, sino el servicio para todos los ciudadanos. Has hecho una definición muy completa, muy académica. Vamos a intentar desmenuzar y entender esto. Me has hablado, fíjate, de tres principios que me interesan mucho. Me has hablado de universalidad, me has hablado de equidad y me has hablado de solidaridad, ¿no?, el principio que sustenta estos dos. Y me has dicho que esto es lo que tiene que gestionar un Estado. En un Estado, me has hablado además de estado de bienestar y en un sistema de economía mixta. ¿Es compatible esto? ¿Es compatible, Sergio, el desarrollar un estado de bienestar para sus ciudadanos con los términos de eficiencia, con los términos de sostenibilidad, en estos tres criterios que ha dicho tu compañera Ana? Es decir, hacer un Estado que sea universal para todo el mundo, que sea equitativo, que sea solidario. ¿Es esto sostenible con esa economía del bienestar y con las urgencias que tenemos hoy en día en todos los sentidos? Desde mi punto de vista yo creo que sí, porque una de las funciones del Estado es garantizar el bienestar de los ciudadanos, y es posible y se puede llevar a cabo todo esto, pero lo que sí que es necesario es ejercer un control y que no se nos vaya de las manos, ya que implantar un estado de bienestar conlleva unos gastos y un déficit que en muchos casos se van de las manos y provocan crisis como la actual en la que estamos. Tu compañero acaba de mencionar una palabra importante, un palabrejo de estos de los economos que tenemos que intentar comprender: déficit. Abrimos los periódicos en los apartados de economía y vemos esta palabra por todos lados. A mí me suena fea esa palabra. Sí. ¿Qué significa eso de déficit? ¿Qué es el déficit? Pues, ¿déficit del Estado? Sí, se usa cuando los gastos son mayores que los ingresos, y por eso surge este debate entre lo público y lo privado, si lo privado es más eficiente que lo público, o si es solo en algunos casos. O al revés, o en algunos casos. Muy bien, entonces el déficit público es la diferencia entre lo que gasta y lo que ingresa el Estado, y tradicionalmente el Estado, ¿cómo tiene esta ecuación? ¿La tiene equilibrada o la tiene desequilibrada? ¿Hay más gastos que ingresos habitualmente o más? Pues lo normal para llevar un estado de bienestar consistiría en que los gastos superan a los ingresos, pero como he dicho antes... Eso sería lo normal, que haya más gastos que ingresos. Sí. Lo digo porque a lo mejor alguien no lo puede entender esto y diga, pero oiga, si hay más gastos que ingresos, esto no se sostiene, esto se cae. Claro, ¿A qué te refieres con que haya más gastos que ingresos? A que se invierta más en el bienestar de los ciudadanos que lo que se recibe de manera pública. Quiero decir, es normal que se gaste más en el estado de bienestar que lo que se ingresa, ya que
¿Puedes concretarlo con un ejemplo? ¿Dónde gastaría más el Estado de lo que ingresaría? Porque, por ejemplo, si tuviéramos una empresa pública, todo el mundo entendería que es una empresa pública que se dedica, por ejemplo, a la producción o distribución de gas, pues todo el mundo pensaría pues, que ingrese más dinero por la labor de extracción y distribución de gas que lo que le cuesta producirla, que la empresa sea rentable. Pero claro, si a lo mejor hablamos de producir sanidad, ¿podría ser rentable producir sanidad para un Estado? ¿Debería ser rentable o no cabría hablar de rentabilidad en ese sentido? Porque tú me estás diciendo que claro, que los gastos naturalmente deben ser más grandes que los ingresos. Yo como economista te diría, o como contable, que eso no se puede sostener. Pero claro, desde el punto de vista de la economía social, de la economía del bienestar, también entiendo que eso puede ser así. Hablando de sanidad, ¿no? La sanidad, ¿podemos ganar dinero haciendo sanidad? Claro, porque en cierto modo el tener una buena sanidad puede por una parte atraer inmigración y turismo y por otra parte también el consumidor al sostenerse en una buena sanidad podría aumentar su consumo y reducir sus gastos, reducir lo que se invierte en sanidad para aumentarlo en consumir otro. Vale, entonces me estás hablando de que la sanidad se puede hacer más rentable a medio y largo plazo porque si tenemos un aparato sanitario más eficaz, permíteme aquí que utilice esta palabra en vez de eficiente, más eficaz, más contundente, la gente tendrá más salud, producirá mejor, será un referente de cara a posibles extranjeros que vengan a nuestro país, aunque sea por hacer turismo de salud, y eso sería bueno. Vale. Bueno, en esta convivencia entre lo privado y lo público yo veo, insisto, un sentido muy claro hacia la defensa de lo privado por lo que estabais comentando, porque lo privado parece más eficiente. Y a mí me gustaría saber, Ana, si realmente este principio de que lo privado es más eficiente que lo público es realmente una verdad universal, si esto es así siempre. ¿Qué opináis? No en todos los casos es así. Por ejemplo, en el caso de la sanidad se suele decir que lo privado es más eficiente que lo público porque bueno, pues los trabajadores han pasado una serie de trabajos y pruebas que igual requieren más esfuerzo que los que trabajan en una sanidad pública, pero son peores trabajadores no tienen por qué, no. Si me hablas de sanitarios, por ejemplo, ¿los sanitarios en la pública trabajan peor o trabajan menos que los sanitarios en la privada? Lo que pasa es que la empresa pública trata de su objetivo principal es el beneficio. El beneficio. Y eso es la diferencia entre los ingresos y los costes o los gastos. Muy bien. Vale, ahora que fíjate de beneficio de empresas privadas, se me viene a la cabeza eso, lo que buscan las empresas privadas, ¿no? Estamos, insisto, para no desviarnos del debate entre lo privado y lo público sobre precisamente servicios que realiza el Estado, no lo olvidemos. Las empresas privadas tienen como fin, tú lo has dicho, Ana, buscar el beneficio, maximizar su beneficio, que es la diferencia entre lo que ingresan y lo que gastan. ¿Se puede aplicar este modelo de maximizar el beneficio en los servicios que realiza el Estado, en todos los servicios que realiza el Estado, o no cabe esta posibilidad? ¿Hay ánimo de lucro en los servicios que busca el Estado? ¿Puede haberlo? En ese sentido, se podría decir que es incompatible, porque cuando estamos hablando de empresa privada, el fin de la empresa privada, como bien ha dicho Ana, es obtener el máximo beneficio, es decir, aparece el ánimo de lucro, lo cual no es compatible con las funciones de la empresa pública, que es ofrecer el mayor servicio y el mejor servicio a la población, cueste lo que cueste. Entiendo que bajo ese punto de vista, pues quizás conectamos con la idea principal que lanzabas, que es natural que haya déficit porque el Estado no busca maximizar sus beneficios económicos, sino maximizar el servicio a los ciudadanos. Sí. Muy bien. Fijaros, yo leyendo por ahí, indagas un poco y te das cuenta de que España le entra la urgencia de cuadrar sus cuentas públicas, el déficit público, cuando entramos ya en la Unión Europea en el año 86, si recordáis. Sí. No habéis nacido todavía vosotros, ¿no? Sois muy jóvenes, vale, muy bien. Pues ya tenía la urgencia de equilibrar sus cuentas, ¿no? De decir, bueno, pues estoy en la Unión Europea, en lo que era entonces la Comunidad Económica Europea, y tenemos unos planes por delante, como es, por ejemplo, tener una moneda única, ¿de acuerdo? Y entonces los distintos gobiernos, empezando por el gobierno de Felipe González, pues se ponen unos objetivos. Y en todos esos objetivos se encuentra una palabra recurrente que es la que habéis dicho antes vosotros: déficit. Déficit.
Y todos los gobiernos han querido corregir esa palabra, tenerla ahí agarrada. Es como un caballo salvaje que se nos desboca. Y parece lo que tú decías, ¿no? Que el estado del bienestar hay que gastar y ese caballo se me vaya, hay que atarle. ¿Cómo atamos ese caballo? ¿Cómo controlamos el déficit público? ¿Qué herramientas tiene el Estado para atajar o para agarrar ese caballo que os digo? Pues entendiendo que el déficit público es la diferencia entre los ingresos y los gastos, hay dos maneras de mejorar este déficit: o aumentamos los ingresos o reducimos los gastos. Bueno, eso pues parece muy lógico. Es una ecuación muy sencilla con dos variables, ¿verdad? O aumento uno o reduzco el otro. Metámonos con los ingresos. ¿Qué ingresos tiene el Estado? ¿De dónde saca ingresos el Estado? Pues ¿De dónde tiene dinero el Estado? dentro de los ingresos encontramos los tributos. ¿Tributos? Donde se agrupan los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y las cotizaciones. Y el Estado saca los mayores beneficios de los impuestos y de las cotizaciones. Supongo que te refieres a que recauda más con impuestos y con cotizaciones. Muy bien. Entonces, si tenemos un problema con el déficit, yo creo que cualquier persona en la calle con dos dedos de frente diría, oiga, pues suba usted sus ingresos. Y si sus ingresos son, Ana, como bien dices, por un lado los tributos, no sé si ahora me comentarás algún ingreso más, por un lado los tributos, pues suba usted los impuestos. Oye, nos han hecho caso. Todos los gobiernos, desde el 2006 para acá, todos los gobiernos han subido los impuestos, directos, indirectos, locales, autonómicos y nacionales. Nos están asando impuestos. Vale, oye, pues a lo mejor solucionamos el problema del déficit. Las cotizaciones, ¿sabéis si las han subido? Las cotizaciones sociales, las cotizaciones... De momento se mantienen. Se mantienen, esperemos que no suban. Vale. Oye, después de subir impuestos y tasas, ¿hemos conseguido realmente resolver el problema? ¿Se ha resuelto el problema? ¿Tenéis sensación o tenéis noticias de que, oye, hemos conseguido equilibrar el déficit, hemos tocado esta tecla, chapó? ¿Lo hemos conseguido? No, porque lo básico es que se ha aumentado el IVA, pero el hecho de que se aumentara el IVA ha reducido la capacidad de consumo de los consumidores. Entonces, no se ha incrementado tanto los ingresos del Estado como se ha incrementado el IVA. Por otra parte, por ejemplo, en las viviendas, el valor real de la vivienda ha ido descendiendo cada vez más, mientras que lo que se llama el valor catastral, que es lo que valora el Estado, ha ido subiendo cada vez más para que el Estado cobre más a través del IBI. Es curioso, Sergio, eso que comentas, que efectivamente yo creo que le pasará a mucha gente que estará viéndonos y dirá, pues a mí me ha pasado eso, a mí me sube el recibo del impuesto de bienes inmuebles, el famoso IBI, me sube todos los años muchísimo, y cuando voy a vender mi casa cada vez vale menos. Sí. Qué contrasentido, ¿verdad? Pues parece que esto es por esta urgencia, ¿no?, de subir los ingresos, como bien decías, Ana. ¿Alguna fuente adicional más de ingresos que el Estado de donde el Estado pueda obtener ingresos? También están las empresas públicas. La actividad de la empresa pública. Sí, que son propiedad del Estado, como por ejemplo pues Radio Televisión Española. Radio Televisión Española. Sí. Estas empresas también pueden llegar a tener un vicio de pedir dinero al Estado, de manera que al final acaba perdiendo su manera de su viabilidad, que pierde. Sí. Quizás, fíjate, acabas de comentar una cosa que también me interesa. Y además has dicho un calificativo muy expresivo, vicio, ¿no? El vicio de la empresa pública. La empresa pública puede ser buena, regular o mala, pero enlazando con esa idea, cuando dices que tienen un vicio y que ese vicio consiste en que parece que entra el dinero fácil, ¿de dónde obtiene el dinero la empresa pública? Porque si es dinero fácil, yo quiero saber dónde viene ese dinero. Se lo pide al Estado y el Estado se lo da. Es decir, papá Estado, papá, necesito dinero, que me van muy mal las cosas, que lo hago muy mal, y papá Estado daba siempre dinero. Sí. ¿Cuál es el problema? Si papá Estado da dinero, que siga dando dinero. ¿Qué le ha pasado a papá ahora entonces? Que al entrar en la crisis ha reducido su capacidad para financiar estas empresas públicas. Papá también está endeudado entonces. Vale. Bueno, pues tributos los hemos subido, como bien decías, ha sido más el ruido que se ha hecho con la subida de la presión fiscal y no tanto con la recaudación global. La empresa pública que comentabas, Ana, que efectivamente es una fuente de ingresos y que ahí el Estado podría estar financiando parte de ese déficit. Yo te pregunto, ¿tenemos empresas públicas? ¿El Estado maneja empresas públicas? ¿Teníamos empresas públicas que ya no tenemos o tenemos unas empresas públicas maravillosas? ¿Habéis investigado un poco sobre este tema? Bueno, hay algunas empresas públicas que se mantienen de momento, pero hay otras que han sido privatizadas. Incluso otras que han sido que la propiedad la mantienen, pero la gestión la realiza una empresa privada.
Fíjate qué interesante lo que comentas, porque estamos hablando de este tema, de privatizar lo público, no necesariamente la propiedad, quizás la gestión, ¿no? En base a que es más eficiente. Sergio, ¿conoces alguna empresa quizás que todos podamos conocer porque sea muy grande, porque sea muy conocida, incluso porque cotiza en mercados internacionales, que fuera del Estado realmente antes y que ahora ya no sea del Estado? ¿Alguna empresa que te pueda sonar? Hay numerosas empresas como por ejemplo Telefónica o CEPS o CAMSA o Repsol, Red Eléctrica, SEAT, que son numerosas empresas que en su momento se privatizaron, aunque ciertamente eran bastante rentables para el Estado. Fijaros, porque eso, no sé si somos conscientes, pero podrían, esas empresas que hoy en día reparten grandes beneficios, ahora se dice que están en crisis, pero bueno, para esas empresas estar en crisis es pagar menos dividendos, pero siguen obteniendo beneficios. Esos beneficios podrían ser para las arcas nacionales, para las arcas del Estado y financiar parte de las necesidades de ese estado de bienestar. Es curioso, probablemente algunas privatizaciones estuvieran bien estudiadas y bien hechas. Yo no sé si a lo mejor el caso de SEAT, que al abrirse, digamos, al mercado internacional, al mercado europeo sobre todo, competir con los fabricantes alemanes sobre todo, pues quizás recomendara el que se asociara, ¿no? O se fusionara con una empresa, por ejemplo, como Volkswagen, ¿no? Que parece que eso pues, ha podido ser un acierto para la propia compañía. Pero bueno, Ana, volviendo un poquitín a la financiación del Estado, me comentabas tributos, con los impuestos y las cotizaciones a la cabeza, empresa pública. Me comentaba Sergio que antes el Estado español tenía una red de empresas públicas más bien rentables. Hay gente que habla de las joyas de la corona incluso que se han perdido, y que eso podría facilitarnos ingresos en la actualidad que ya no tenemos. ¿Tenemos alguna vía adicional, alguna tercera vía? Sí, está la deuda pública. Uy, la famosa deuda pública, Ana. Ahí tenemos que hablar de la prima de la deuda pública. Sí. ¿Qué se puso de moda el año pasado? ¿Os acordáis? Que todos los días hablaban... Sí, de la prima de riesgo. La prima de riesgo. ¿Os acordáis? La prima, sí. Todo el mundo hablando de la prima de riesgo. Estos son modas. Se pone de moda, empezamos a hablar todo esto y luego ya desaparece. Bueno, pues cuéntanos un poco qué es la deuda pública. Pues, ¿o qué entiendes tú por deuda pública con tus palabras? Es el dinero que el Estado debe a terceros, a ciudadanos o otros países. O inversores, correcto. Otras empresas de otros países. ¿Y qué consigue el Estado con eso? O sea, ¿el Estado vende algo y compra algo? ¿O ¿para qué utiliza esto el Estado? Dices que consigue dinero. ¿Y cómo funciona esto? Pues, ¿el Estado me vende a mí un papel y yo le doy a él dinero? Bueno, ¿y luego me lo devuelve con un interés? La cosa es que el Estado presta dinero. Si el Estado presta es porque le sobra. Yo creo que el Estado, Sergio, lo pide. Sí. Y tú se lo prestas, o yo, si somos inversores, sí, le prestamos. Quiero hablar de los intereses que tú estabas comentando, porque hasta ahora lo he definido todo muy bien. Los intereses de la deuda. ¿Al Estado le cuesta dinero pedir prestado a los demás? Pedirte dinero a ti, pedirme a mí, pedir a un inversor alemán, un inversor holandés, un inversor chino. ¿Le cuesta dinero pedir dinero, nunca mejor dicho? Hay un porcentaje que se llama ahora mismo... Yo creo que lo hemos dicho antes, bueno, el interés, ¿no? Sí, el interés. Y me hablar de la prima de riesgo. Vamos a enlazar esta idea. ¿Qué es la prima de riesgo? La prima de riesgo consiste en la diferencia entre los intereses que ofrece un país, en este caso España, y el país más seguro económicamente, que ahora mismo sería Alemania. Alemania. ¿Y sabéis más o menos el diferencial de tipo de interés, el diferencial de puntos que ha podido haber entre Alemania y España? No sé si en la actualidad, hace un año o 2 años, que cuando estábamos tratando de financiarnos. Sí, teniendo en cuenta que el interés que ofrece España ahora mismo es del 6 y el de Alemania está alrededor del 1, la prima de riesgo se consideraría en este caso un 5. Si hubiera ese diferencial, sí podría ser un 5, y yo creo que eso es mucho, mucho dinero. O sea que la deuda pública no es barata, no es buena idea para financiarse. La utilizamos porque quizás no queda más remedio. Muy bien, Ana, tú me has hablado de los ingresos del Estado y creo que muy bien expuestos. Sergio, ¿podemos hablar de los gastos, la otra parte de la ecuación? Sí. A la hora de... ¿Cómo podemos arreglar el déficit? También se podrían, al ser ingresos menos gastos, podríamos reducir los gastos para reducir la deuda pública. Para reducir el déficit público. Muy bien. Y cuando me hablas de gastos del Estado, ¿en qué tenemos que pensar? ¿En qué gasta el Estado el dinero de todos? Pues el Estado gasta básicamente en mantener el estado de bienestar, que sería, por ejemplo, el pagar las pensiones a los jubilados, el pago del paro, la defensa nacional, obras públicas. Vale, entonces si tenemos que sacar la tijera, quizá la tijera de podar o la motosierra, ¿por dónde empezamos a cortar?
Porque claro, suben los ingresos fiscales, pero no tanto como quisiéramos, bajemos los gastos. ¿Por dónde podamos? Podamos por el estado del bienestar, podamos por otros gastos. Tú has enumerado, fíjate, sueldos y salarios de los funcionarios, pensiones de jubilación, prestaciones contributivas del desempleo, inversiones en obra pública, intereses de deuda que tú comentabas, gastos en salud, gastos en educación, siempre bajo ese principio de universalidad. ¿Por dónde recortamos? Pues ¿A quién le decimos que se sacrifique? Como bien se ha hecho en la actualidad, se han reducido los sueldos de los funcionarios. También Oye, ¿qué os parece? Perdona que te interrumpa. ¿Qué os parece que de repente, oye, tú has trabajado 30 días para una administración, para una empresa, y llegue el empresario, que en este caso es la administración, y diga, oiga, mire, como no me cuadran las cuentas, aunque usted me ha trabajado 30 días, yo le voy a pagar 27 días? ¿Qué os parecería? ¿Cómo os sentiríais como empleados? Pues a mí no... ¿Te haría gracia? No me haría ninguna gracia. A mí tampoco, a mí tampoco. Hombre, dices, por necesidad, venga, vamos a arrimar el hombro, pero cuando ves que no hay contraprestación por el Estado, cuando vemos los casos de corrupción que hay, yo creo que a todo el mundo se nos queda un poco pues cara de tontos, ¿no? Decir, oiga, siempre parece que arrimamos el hombro los del mismo lado, ¿no? La clase que trabaja, la clase trabajadora. Bueno, recortar salarios, chirría esta idea. ¿Con qué más nos podemos meter? También se ha reducido el presupuesto de obras públicas y, por ejemplo, también en el tema del paro se ha reducido el derecho al paro en el sentido de que antes tú tenías derecho a 2 años de paro y ahora se ha reducido a 1,5 años. Vale, bueno, sea más o menos así o no, el caso es que efectivamente parece que el Estado está intentando adelgazar esas prestaciones sociales. Oye, os he oído hablar de eso, de los ingresos del Estado, tributarios sobre todo, y la deuda pública, el recorte de los gastos, la motosierra contra todo eso, pero aquí no cortamos grasa al animal. La grasa de la economía es los gastos no productivos. ¿Encontramos gastos no productivos en esta economía? Igual esto es peligroso hablar de ello, porque claro, dicen, bueno, mi sueldo que no me lo toquen, que es muy productivo, que no me lo toquen, o el gasto de mi departamento, que no me lo toquen, que es muy productivo, pero yo veo que reducen en I+D, reducen en dinero que va destinado a las universidades, a los departamentos de investigación, en las famosas becas, reducen en sanidad. De hecho, Ana, estamos hablando de gestión privada o pública. Estoy escuchando por todos lados que los hospitales, los servicios de salud públicos pasan a gestiones privadas. Pero fíjate qué sorpresa me llevo cuando veo en determinadas comunidades que esa gestión privada la están de sanidad, la están desarrollando constructoras. Y digo, ¿pero qué hace una constructora gestionando un hospital? Es algo que no me cuadra. ¿Hablamos ahí realmente de eficiencia o podemos sospechar que hay otros intereses? Venga, no os cortéis. Pues no solo es la eficiencia o eficacia de la empresa, pero también puede haber otros intereses por otros intereses. Sí, sí. Lo dejamos ahí puntos suspensivos y cada uno que piense lo que quiera. Vale, fijaros chicos, para concluir con una idea clara, porque me gusta acabar siempre con alguna idea clara o varias ideas claras el debate, de que hablamos de muchas cosas, me gustaría que pusiéramos el punto sobre la I. Las empresas públicas no son eficientes y las privadas sí. ¿Es esto cierto realmente? ¿Debe ser esto cierto, Sergio? Yo creo que no, porque pero hay empresas públicas que funcionan muy mal y eso también lo sabe la gente. Claro, pero también encontramos numerosas empresas privadas que han quebrado o empresas públicas que han funcionado muy bien y son un ejemplo. ¿Cortamos las empresas públicas o cambiamos las que funcionan mal? Sería necesario un cambio en el estilo. Claro. Vale, cambiemos de estilo públicas. En la gestión pública. ¿Qué introducimos? ¿Qué estilo en la gestión pública? ¿Qué normas de comportamiento podemos utilizar? Porque parece que lo público genera pérdidas y apesta y lo quitamos. Introducir unos criterios de buen gobierno. Criterios de buen gobierno en la gestión pública. Sí, que consisten pues ojalá nos esté escuchando alguien, Ana, Sergio, ojalá nos esté escuchando alguien, los que nos administran, tomen buena cuenta de lo que dicen estos estudiantes de bachillerato. Normas, señores, normas de buen gobierno en la empresa pública que nos hace falta. Muchas gracias, Ana, Sergio, nos vemos en un próximo programa.